Muy buenas tardes, bienvenido a La Voz Universal. Les saluda Leonardo Villegas y Marina Brenes. A continuación, un resumen de nuestras informaciones. En El Salvador, pandillas criminales toman la justicia en sus manos para obligar al gobierno a dialogar. El territorio de Puerto Rico suspenderá pagos a acreedores y considera declararse en quiebra. En su gira por el continente africano, Obama insta a erradicar la corrupción y desarrollar la democracia. Nada desbloqueará más el potencial económico de África que terminar con el cáncer de la corrupción. 62 personas murieron al estallar un camión bomba en Bagdad. Iniciamos en el continente europeo porque el presidente de España, Mariano Rajoy, negó cualquier posibilidad de que Cataluña se independice de este país europeo. Todo esto a pocos meses de celebrarse las elecciones regionales de la autonomía catalana. Las fuerzas soberanistas catalanas quieren acelerar el proceso para separarse de España una vez que se lleven a cabo las elecciones regionales el próximo 27 de septiembre. El presidente español Mariano Rajoy declaró que el gobierno ya alertó a la abogacía del Estado a estar alertas contra cualquier violación del marco constitucional. No va a haber independencia de Cataluña, es que no la va a haber de ninguna de las maneras. Es decir, eso hoy no es posible, hoy no tiene sentido. Estamos en una Unión Europea que cada vez es más unión. El llamado que se hace a los ciudadanos es de ser solidarios sin pensar en los beneficios que tiene Cataluña de ser parte de España y viceversa. Además, el ministro de Economía Cristóbal Montoro insta a los ciudadanos a evaluar el daño económico que tendrían al independizarse. Y siempre en España, el presidente catalán Artur Mas convocó a elecciones el próximo 27 de septiembre. Las autoridades catalanas insisten en que ese es el proceso para independizarse. La convocatoria a las elecciones se hizo formalmente, ya que el presidente regional Mas firmó un decreto rutinario diciendo: somos una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro. Usualmente este tipo de elecciones se hacen a final de año, pero los catalanes dicen que ya es el tiempo para independizarse. Con la firma de esta convocatoria, el presidente catalán cumplió el compromiso adquirido el 14 de enero de convocar a elecciones, un año después de que se firmase la convocatoria de la consulta sobre la independencia. A mí se me ocurriera, por ejemplo, agarrar la ley mordaza represiva del franquismo español que acaba de aprobar e imponer Rajoy, igualita la traigo para acá, y donde dice rey de España pongo presidente de la República. Y pongo las mismas penas y los mismos castigos que le están imponiendo al pueblo. Yo vengo y la apruebo para Venezuela. ¿Qué creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley? La dictadura de Maduro, no sé qué cosa. ¿Cuántas cosas dirían, verdad? Como la aprueban en España, la aprueba la ultraderecha franquista de Rajoy. Cállate boca. Las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, en las que critica una nueva ley en España, ya generó las primeras reacciones del gobierno europeo. Las declaraciones dadas por el presidente Maduro tienen sin cuidado al gobierno español, según declaró José Manuel García, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Venezuela en estos momentos tiene un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos, como han hecho públicos muchos pronunciamientos de Naciones Unidas. El ministro García Margallo afirmó que el gobierno venezolano haría bien en aceptar recomendaciones y observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, en lugar de criticar normas españolas. Venezuela amenazó en denunciar a España, ya que no se quedarán callados ante esta ley que afecta a toda la sociedad. En represalia a este pronunciamiento del gobierno español, el presidente venezolano Nicolás Maduro prohibió las visitas de los familiares de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, a la prisión militar Ramo Verde, donde está desde el 18 de febrero. Y en el continente africano, la aparición del ala de un avión en el continente africano podría esclarecer el misterio del vuelo MH370 desaparecido desde marzo del 2014. Restos de aviones como una ventana de avión y papel de aluminio son parte de algunas posibles evidencias, las cuales aparecieron en la isla francesa.
El hallazgo de estos restos lo describen como un gran avance. Primera pieza de evidencia directa de que el avión se estrelló en el mar, cerró un capítulo de uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Debido a las condiciones de esta corriente subecuatorial y las condiciones oceánicas extremadamente severas, las probabilidades de que grandes cantidades de fragmentos lleguen precisamente a las Islas Reunión son pequeñas, muy pequeñas. Según indicaron las autoridades francesas, van a intensificar los esfuerzos para lograr encontrar más restos. Por lo tanto, con más policías en el mar y en la orilla, así como también incluirán un despliegue de un avión militar. El vuelo MH370 desapareció en marzo del 2014 y se cree que se estrelló en el Océano Índico cerca de 700 kilómetros. Erradicar la corrupción y desarrollar la democracia y las libertades en África. Ese fue uno de los llamados que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su gira por este continente. El presidente Obama le habló a empresarios y al gobierno para motivarlos a que ayuden a garantizar el Estado de Derecho y a promover la lucha contra la corrupción. Según Obama, África es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo. Agregó que el gobierno tiene un papel fundamental en la solución de estos problemas. Nada desbloqueará más el potencial económico de África que terminar con el cáncer de la corrupción. Y tienen razón de que no es solo un problema de África, es un problema de aquellos que hacen negocios con África. No es solo en África, la corrupción existe en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó sentirse orgulloso de ser el primer presidente estadounidense en visitar Kenia. Cambiamos de continente, porque en China una explosión masiva en un puerto de contenedores de material inflamable causó la muerte de 17 personas y dejó al menos 500 heridos. En China, una explosión masiva en un puerto de contenedores de material inflamable causó la muerte de 17 personas y dejó al menos 500 personas heridas. Se registraron 2 explosiones más mientras los bomberos intentaban apagar la primera. La explosión inicial desató explosiones secundarias en contenedores cercanos, causando temblores a varios kilómetros de la redonda. La explosión inicial desató explosiones secundarias en contenedores cercanos, causando temblores a varios kilómetros a la redonda. La primera explosión fue enorme, pero la segunda aún más poderosa, equivalente a un terremoto de magnitud de 2.9, según el Centro de Redes Sismológicas de China. La fuerza destructiva de las explosiones destruyó edificios y contenedores de transporte. Los heridos fueron trasladados a los diferentes hospitales, muchos con cortes causados por los cristales rotos. Al menos 62 personas murieron luego de que estallara un gran camión bomba en un popular mercado en Bagdad, ubicado en un barrio de mayoría chiita. Al menos 62 personas murieron después de que un gran camión bomba estallara en un popular mercado de alimentos en Bagdad, ubicado en un barrio de mayoría chiitas. El camión explotó en el mercado Yamila, en un bullicioso vecindario de Bagdad, poco después del amanecer. El mercado es el principal punto de venta de productos agrícolas y alimentos de la capital iraquí. El grupo extremista Estado Islámico reclamó la autoría del atentado, indicó que había atacado contra los chiitas reunidos en un lugar y prometió nuevas agresiones. El vehículo bomba era un camión de refrigeración, así que era imposible distinguirlo de otros que entregaban productos en el mercado. 2 explosiones dejan como resultado 17 personas fallecidas y 400 heridos. Esto en una ciudad localizada al noreste de China. Lo que provocó este accidente fueron unos productos inflamables que atravesaron la zona industrial localizada en este país. Edificios, apartamentos y autos destruidos, esto por causa de la fuerte explosión que se dio en esta ciudad. Al regresar del corte comercial, sepa cuál es el país de Latinoamérica que está pronto a declararse en quiebra. El cambio climático y sus consecuencias. El cambio climático es el resultado de un aumento anormal en la temperatura del planeta, producto de actividades humanas.
Esto incrementa e intensifica fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones, que afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida de poblaciones enteras. El aumento de los gases de efecto invernadero ha ocasionado desequilibrios ambientales que en nuestro país han sumado pérdidas de más de 710 millones de dólares. Costa Rica posee zonas y ecosistemas vulnerables a los efectos del cambio climático, como manglares, arrecifes y zonas montañosas. Esto provoca impactos ecológicos, económicos y sociales, como la escasez de agua y problemas de generación eléctrica por sequía o el incremento de áreas propensas a inundaciones. Cambio climático. Detrás de una amenaza, una oportunidad. El buen contribuyente no nace, se hace. Es aquel que no deja lo importante para última hora y asume la responsabilidad de sus decisiones. Sabe que acciones como solicitar facturas en establecimientos y pagar los impuestos hacen una gran diferencia. Además, entiende que las necesidades de su país son tan importantes como sus propias necesidades. El buen contribuyente quiere dejarle a sus hijos un país seguro, moderno, sostenible, limpio y libre de corrupción, porque sabe que el país lo construimos entre todos. La declaración y pago de impuestos permiten que el Estado financie proyectos de interés público como infraestructura, seguridad, medio ambiente y combate a la pobreza. ¿Qué tipo de contribuyente quiere ser usted? Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. El territorio de Puerto Rico va a suspender el pago a sus acreedores. El Estado Libre Asociado no podrá cumplir sus obligaciones económicas, siendo la mayor interrupción de una entidad de Estados Unidos desde hace 174 años. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro Padilla, declaró a The New York Times que la deuda política no se puede pagar y aunque le gustaría que hubiera otra solución, no la hay. Un informe elaborado por la Universidad Johns Hopkins revela que la isla está técnicamente en quiebra. La deuda externa del territorio es de 72.000 millones de dólares, por lo que en diferentes medios se le está llamando la Grecia del Caribe. El territorio libre asociado debe celebrar un referéndum y hacer un cambio constitucional para declararse en quiebra, ya que se deben suspender los demás gastos, incluyendo salarios y pagos administrativos. Para el economista boricua Gustavo Vélez, la debilidad del modelo económico desde el año 2005 ocasionó el endeudamiento y el incremento en el déficit fiscal. El caso de corrupción de Petrobras sigue sacudiendo a la élite política en Brasil. Las autoridades detuvieron esta vez al ex jefe del gabinete del exmandatario brasileño Lula da Silva. La policía brasileña arrestó al exministro José Dirceu, esto debido a que se encuentra vinculado en el caso de corrupción de la petrolera Petrobras. Esto por una compra de votos en la cual tuvo participación. Según el abogado de Dirceu, Roberto Pogbal, apelarán el encarcelamiento de su cliente. Están politizando un tema judicial y de forma injusta. Hoy Dirceu es un chivo expiatorio de un proceso. Están cerrando una etapa del proceso metiéndolo en prisión, como si hubieran dado con un gran premio. Como un grande premio que se encontró allí. Injusta prisión, no tengo duda. Otros legisladores también son investigados por recibir dinero en el presunto plan. Alrededor del 60% de los brasileños desea que Dilma Rousseff sea destituida. En El Salvador, 5 choferes de autobuses fueron asesinados en menos de 24 horas. Eso por pandillas criminales que han implantado un paro del transporte para obligar al gobierno a sentarse a dialogar. En El Salvador, 5 choferes de autobuses han sido asesinados en menos de 24 horas por pandillas criminales que han implantado paro en el transporte para obligar al gobierno a sentarse a dialogar. 4 de los 5 asesinatos ocurrieron en la capital, San Salvador, y el quinto tuvo lugar en la ciudad Arce, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, según informó la policía. En respuesta a los actos de violencia, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén aseguró que no se rendirá ante las presiones de las pandillas y no negociará con los grupos criminales, dijo el secretario de Comunicaciones Eugenio Chicas.
Los grupos pandilleros que habían declarado desde marzo de 2012 una tregua entre ellas reanudaron los actos violentos desde el año 2014, especialmente desde que el presidente Sánchez Serén asumió la presidencia. La policía salvadoreña aumentó el despliegue militar en algunas carreteras del país para detener a los pandilleros involucrados en los delitos. El país registró en junio pasado 677 homicidios, uno de los meses más violentos desde el fin de la guerra civil en 1992. Otras informaciones del continente americano se las contamos en 60 segundos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera la posibilidad de presentarse a las primarias demócratas para las elecciones presidenciales del 2016. Biden dijo que aún no tiene una decisión final, pero según medios, él y sus asociados están buscando conseguir la carrera. La muerte de un hijo del vicepresidente sería la motivación para que éste se decidiera a tomar la decisión final. Cientos de intelectuales, artistas y periodistas de todo el mundo aparecen como firmantes de una carta en el sitio web del PEN America Center que exige al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el esclarecimiento inmediato del asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril. Personalidades como los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Gael García Bernal, los intelectuales Sergio Aguayo, Paul Auster, Noam Chomsky y la premio Pulitzer Alejandra Zanik exigieron en la misiva la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y para garantizar la libertad de expresión en México. Miles de personas tomaron las calles de forma masiva en las principales ciudades de Brasil para manifestar su descontento contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Los manifestantes se concentraron en las avenidas emblemáticas de diferentes ciudades. Hubo protestas, lo mismo en El Salvador que en Belo Horizonte, Sao Paulo, Brasilia y por supuesto Río de Janeiro. Marina, ¿vos te acordás del Ice Bucket Challenge? Claro que sí, Leo. Como nota curiosa, en el verano del 2014, las redes sociales se inundaron de videos, inclusive de estrellas de Hollywood y atletas reconocidos, en los cuales se echaban cubetas de agua helada. Celebridades haciendo el Ice Bucket Challenge, el desafío de la cubeta de hielo, se hizo para apoyar la investigación sobre la esclerosis lateral amitrófica. A un año del reto, ¿cómo se beneficiaron las organizaciones? En menos de 2 meses se habían recolectado $115 millones. En el conteo que se hizo el pasado 4 de agosto, se indicó que globalmente se recaudaron $220 millones. El cuidado de una persona con esa enfermedad puede llegar a costar hasta $250.000. En el estado de la Florida hay alrededor de 1.500 personas que sufren la esclerosis lateral amitrófica. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Universal. Buenas tardes.